Hola, vamos a hacer un ejercicio de intensidad sonora. Como ves, aquí tengo las soluciones y aquí los enunciados. Si ves, todo es lo mismo. Todos los ejercicios usan, tienen potencias, tienen intensidades, superficies, potencias. Esa es superficie, r al cuadrado, sería metro al cuadrado. Distancia al cuadrado es superficie. Potencia, ese es el que vamos a hacer, el de julio del 2019. Intensidad, potencia, que todos son los mismos. No todos son los mismos ejercicios. Por ejemplo, si te pide la total, pues sumas las que tienes, ¿no? Casi siempre las mismas fórmulas, porque esto aquí solamente hay 3 fórmulas, pero eso es importante. Te recuerdo las fórmulas y luego hacemos uno para que veas cómo se hace. Las fórmulas son estas que están aquí, que están englobadas en energía y intensidad. Esto no es. Energía no es, energía es de las ondas. Intensidad, eso sí que es lo que nos toca. Intensidad es la energía partido por superficie multiplicado por el tiempo. Energía partido por superficie. Superficie es potencia. Potencia se mide en vatios. Energía en julio, superficie en metros al cuadrado, tiempo de segundos. Intensidad sería vatios cada metro al cuadrado. Tienes que tener en cuenta estas relaciones. Que la intensidad en un sitio es partido por la intensidad en otro sitio, o sea, en otro punto, mejor dicho, la división entre ellas es la misma que la área. La área esta la sacas con el radio, lo vamos a ver ahora. Y la área del primer punto al cuadrado partido por el área del segundo punto al cuadrado. La área que es... la área, o sea, tiene el pi, tiene el 2, pero vamos, si vas a dividir lo de arriba y lo de abajo, solamente te quedan los radios, que son los que cambian. Por eso ves aquí, esa igualdad también es igual al radio, o sea, la área es proporcional al radio. Al final te queda esa expresión. Los que son, sí, las ecuaciones que vamos a utilizar son esta y esta. Y si te acuerdas de la teoría, esta viene de esa igualdad. Aquí pone intensidad 1, intensidad 2, que es parecido a esto. Pues usa la relación de radio este al cuadrado, que son iguales. Pues en lugar de escribir esto, escribe esto y lo pone aquí. Y tienes que tener cuidado con los subíndices. Aquí el sub 0 abajo, aquí el sub 0 arriba. Sub 0 que es el punto inicial y aquí es el punto final. Pues esto. Esa es intensidad. El B es coeficiente de absorción. Más cosas. El B es el coeficiente de absorción. Y radio es R es el radio. Que se mide en metros. ¿Ves que no tiene nada? Aquí hay que jugar un poco con propiedades del logaritmo. Porque por ejemplo, en el ejercicio que vamos a hacer, esa ecuación no la ponen así. Despejan la intensidad. El ejercicio que quería que veamos. No en ese, en otro que estaba también mirando para hacerte un pequeño resumen de todo. La intensidad está despejada ya. Mira, aquí. Esa fórmula no la habíamos visto nosotros, pero básicamente es despejar la intensidad. O sea, poner la intensidad final como resultado, despejar de aquí. Despejar de aquí esa intensidad final. La beta la tienes, el 10 lo tienes. Que están aquí, la beta y el 10. Pero ves que esa fórmula y la otra no son los mismos. Ahí teníamos logaritmo, aquí tenemos el 10. Es pasar propiedades entre el logaritmo y base 10. Básicamente sacar la incógnita esta. Eso ya te lo dejo hacerlo como quieras. Si quieres aprender esa fórmula tal cual, como veas. Vamos a ver el ejercicio que nos ocupa.
que es este. 2019, junio, coincidentes. 2019, junio, coincidentes. ¿Vale? Dice, en dos de los vértices de un triángulo equilátero, o sea, los lados son iguales, de 90 metros. Se coloca en cada uno de ellos, o sea, si tienes triángulo en cada esquina, colocas un altavoz, vas a tener 3 altavoces de una potencia de 50 vatios cada uno. Vale. Espera, en dos vértices, vale, perdona. Es que aquí en el ejercicio dice la intensidad sonora, o sea, ¿dónde? Entonces, te había dicho que es un triángulo y tiene 3 altavoces, pues no, había leído rápido y son 2 altavoces. En 2. Bueno, si tienes esos. Si tienes un triángulo. Esto no es triángulo. Esto es triángulo. Aquí pones altavoces. Y estamos calculando las intensidades aquí. Pues esas distancias las sabemos, ¿no? Porque nos los han dado, que son de 90 metros. 90 metros. 90 metros. Vale, pues las intensidades se suman. Aquí hace la intensidad de 1. La potencia son 50 vatios. Superficie, eso es lo que antes te decía que se van, pues superficie es 4pi r al cuadrado. Siempre sería esa superficie, sí, porque estamos hablando de la voz. La voz en 2 dimensiones. No estamos hablando de la tercera dimensión que es arriba y abajo, solamente los lados. Aquí estamos en 2D. Por eso aquí tienes el cuadrado y no tienes el cubo. Y en el cubo no sería 4pi, sería otra cosa. Pero vamos, en todos los ejercicios la superficie es esa. ¿R cuánto es? Aquí hay algo que no lo veo en absoluto. Vale, otra cosa que había leído mal es que aquí pone 30, yo puse 90. Lo que había leído mal es que aquí pone perímetro, no pone... O sea, perímetro es la suma de los 3 lados. 30 más 30 más 30 son 90. Ahora, esa distancia son 30, esa distancia son 30. Y aquí vienen los 30. A ver, no me gusta equivocarme, pero me gusta que vea las cosas y diga y digo, esto no tiene sentido. Y vuelvo a ver por qué no tiene sentido. Por eso tampoco edito los vídeos, tampoco... O sea, quiero que... O sea, me gustaría que también seas racional cuando haces los ejercicios. Si ves un número y no sabes de dónde viene, busca y mira porque esto no es como debe ser. Pues nada, intensidad es este número. Unidades, vatios, metros al cuadrado. ¿Por qué? Porque arriba potencia en vatios, abajo en unidades de R al cuadrado. El pi no tiene unidades, el 4 tampoco. Pues las unidades van a venir de radio. Radio al cuadrado, m al cuadrado, metros al cuadrado. Y ya está. Las intensidades se suman. La intensidad de ese altavoz se suma a la intensidad de ese altavoz. Son 2, se duplican, se multiplican por 2. Aquí te dice, son las mismas, es el doble. Básicamente tampoco lo hace, te lo dice, es el doble. Vale, ahora. ¿Qué pide también? Nivel de intensidad sonora. Vale. La beta es aplicar literalmente la ecuación teniendo en cuenta que esto es la intensidad de la umbral. Esto es un dato.
Pero según veo aquí, no te los... Ven, así aquí te lo da. Intensidad de umbral, audición, pues te lo da. No lo tienes que saber de memoria. Eso es un dato, a ver. Eso es un dato. Esto lo has sacado. Pues nada, haces la división, haces el logaritmo de la división, multiplicas por 10 y lo tienes. La beta, sus unidades son decibelios. Y como ves, aquí teníamos 4 por 4 con 4, 2 por 10 elevado a menos 3. Pues ha multiplicado por 2 porque es el doble, porque son dos altavoces. Si tuvieras un altavoz más, por ejemplo aquí, no multipliques por 3, por una razón muy simple. Esa distancia es la misma que esa distancia, pero no es la misma que esa distancia. Tienes que calcular esa distancia y hacer la intensidad y luego sumar el número que te sale. Solamente haces esa movida, bueno, esa cosa rara que es, bueno, los altavoces, el doble lo haces cuando tengan la misma potencia y están a la misma distancia. Bien, ahora queda un pequeño apartado que es el valor mínimo que debería de tener el triángulo, bueno, la suma de los tres lados, para que no se oiga, o sea, para que no se escuche. Para que no se escuche es que el radio, o sea, cuando... A ver. Que no se escuche quiere decir que nosotros el umbral es el mínimo, ¿vale? Coges ese umbral y lo sustituyes aquí. Y ya está. Y vas a saber el radio vas a saber ese radio, esa distancia. Entonces, si sabes 1, pues los lados, el perímetro, pues sería 3 por ese número. Es lo que hace aquí. Vamos paso por paso. Cuando no se escuche, quiere decir que la intensidad esta es igual al umbral. Bien, eso significa que no se escucha. La potencia son 50 por 2. ¿Por qué? Porque son 2 altavoces. Y la incógnita, ese radio que haces todo esto, esos son 2 por 50. Esto es el dato que nos da, 10 elevado a menos 12, 4pi, r es la incógnita. Y r te sale esto. R es esta distancia. Bueno, te está preguntando el perímetro del triángulo, ¿no? Pues 3 por esto, y te da ese número. Como estos, los ejercicios son así de fáciles. Mira, aquí también te pedía lo mismo. El radio. Haces la raíz. Vamos. Ves que todos los ejercicios son lo mismo. O sea, es la misma fórmula. No tiene nada. Radio umbral, la mismo radio. Potencia de superficie. Son muchos ejercicios, pero son todas de la misma fórmula. Todo lo mismo. Hay algunos un poco diferentes, sí, pero... O sea, no podemos hacer los ejercicios de hasta el 2000, porque son muchos. Pero te recomiendo ver las fórmulas, o sea, ver las fórmulas y decir... O sea, esa fórmula la viste, ¿no? Y ya está. Sigues mirando. Si la ves otra vez así, la ignoras. Esa fórmula la vimos, la ignoras. Y así, esa fórmula la vimos, la ignoras. Esta la vimos, la ignoras y sigues. Aquí ves, dices, aquí está haciendo una cosa rara. Voy a ver el ejercicio que es. Y así sabrías todo. Esto lo vimos, lo ignoras. Esto lo vimos, lo ignoras. Esa relación no la vimos ahora, pero la vimos en teoría. Y así. Y ya está. Es muy fácil, pero requiere trabajo.